Okay. In understanding Wesley's concept of humankind, Entender el concepto de Wesley sobre la humanidad, we need to realize that Wesley had an optimism of grace about the human experience. necesitamos entender que Wesley tenía un optimismo de la gracia sobre la experiencia humana. It was that optimism of grace Era el optimismo de la gracia that shaped how he viewed humankind. que modeló o modelaba como él veía a la humanidad. For example, his theology of prevenient grace Por ejemplo, su teología acerca de la gracia preveniente. believed that everyone arrived in the world with a measure of the light that enlightens every man. Él creía que todos llegaron al mundo con una medida de la luz que ilumina o alumbra todo, que da iluminación a todos los humanos. That's from John 1:9. Y hablamos aquí acerca de el Evangelio de San Juan 1:1. Now remember, this is very different from Calvin's view of common grace. Recuerden que esto es muy diferente que la vista de Calvin sobre la gracia común. For Calvin, all men are living absolute spiritual darkness. Para Calvin, todos hombres, todos los seres humanos viven en unas tinieblas espirituales absolutas, But not for John Wesley. pero no para Juan Wesley. And because of this light that enlightens every man, Debido a la luz que ilumina a todos los hombres, man is able to see enough truth los seres humanos pueden ver entender suficientemente parte de la verdad, so that mankind is without excuse. pueden entender la verdad bastantemente para que no tengamos excusa. You see, unlike Calvin, No igual diferentemente que Calvin, who gave me an excuse, que en un sentido dio o daba a los hombres excusa. if I am not elect, Si no soy elegido, I have no responsibility. no tengo ninguna I have an responsabilidad, excuse. tengo excusa. God has not chosen me, Dios no me ha escogido and I have no responsibility in that. y no tengo ninguna responsabilidad en esto. For Wesley, Para Wesley, because of grace, debido a la gracia, this is important. esto es importante, Because of grace, debido a la gracia, we are without excuse. somos sin excusa, no tenemos excusa. Because God has given every one of us a measure of light. Dios ha dado a todos nosotros una medida de la luz. Now, the bad side of that El lado malo de esto is that the light is given to all es of que us. la luz está dado a todos nosotros. So we are without excuse. Entonces estamos sin excusa. But the positive side of Pero that el lado positivo de esto is that every person es que todas las has the personas, capacity cada persona tiene la capacidad to receive the grace of God de recibir la gracia de and Dios know the grace of y God conocer la gracia de and Dios experience the love of y God experimentar el amor de Dios and be redeemed by the grace of y Jesus. ser redimido por la gracia de Jesucristo. This is not universalism. Esto no es universalismo. This does not mean that everybody will ultimately be saved because the light's given to every man. No significa que ya que la luz es dada a todos los hombres, todos van a ser salvos. No significa eso. This means we have the opportunity to Lo be que saved. significa es que todos tenemos la oportunidad de ser salvos. We have the potential to be saved. Tenemos la potencial de ser salvos. Not because of who we are No debido a quién somos nosotros, or our works o nuestras obras, or our worthiness o nuestro estado merecedor, or our intelligence o nuestra inteligencia, or our birthright, o, no, no sé, our o inheritance, nuestra herencia, but because of grace. pero debido a la gracia. Only grace Solamente la gracia, that's given to que es us dada a nosotros as prevenient grace, como la gracia preveniente, the light la luz that shines into every man. que alumbra a todos los hombres. So how? Según Juan 1:9. 1:9. Read that verse to him. Juan 1:9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. In Venezuela En Venezuela and in Atlanta, Georgia, y en Atlanta, Georgia, every person
cada persona, todas las personas, has the capacity tiene la capacidad to hear para escuchar and y understand entender and embrace the y gospel of Christ. abrazar al Evangelio de Cristo, aceptarlo. God has given us that capacity Dios nos ha dado esta capacidad through His prevenient grace. por su gracia preveniente. Now the question becomes, La cuestión sea, for those of us who are followers of ¿cómo Christ, será para nosotros que somos seguidores de Cristo? how are we going to communicate that gospel ¿Cómo vamos a comunicar este Evangelio? in a way that is attractive De una manera que es atractiva to the person who has that capacity? a la persona que tiene esta capacidad. And that's every person. Y esta persona es quien es todas las personas. So the poorest person in your community, Entonces, la persona más pobre de tu the comunidad, most intelligent person la in your persona community, más inteligente de tu comunidad, the dullest person in your la community, persona más torpe de tu comunidad, the richest and the poorest and the la más prettiest rica, and the la más ugliest, pobre, la más bella, la más fea persona, the whitest and the blackest, la más blanca, la más negra, every person cada persona has been the recipient of this prevenient ha grace. sido el recipiente de esta gracia, la recipiente de So esta how do we gracia. become the means of grace Como nosotros nos convertimos en ser el medio de la gracia to encourage that work of grace para animar a esta obra de la gracia in their lives, en sus vidas, bringing them to salvation in Jesus Christ? llevándolos a la salvación de Cristo Jesús. And then in the church, Y en la iglesia, how do we work with our people como trabajamos con nuestro pueblo, nuestras personas, to continue that growth in para grace seguir en este crecimiento en la gracia, so they move on to Christian perfection? para que ellos se muevan hacia a la perfección cristiana, So they move on Para to que- maturity in Christ. para que se muevan hasta la madurez en Cristo, So they move on to be made perfect in love. para que se muevan a ser siendo perfectos siendo perfectos en el amor, So they move on to entire para sanctification. que se muevan hasta la perfección, la santificación completa, entera, plena, So they move on to the fullness of the para Spirit. que se muevan a la llenura del Espíritu Santo. Whatever word you use, Cualquier palabra que vamos a usar, how do you help people como tú ayudas a la gente to respond to the grace de given responder a la gracia dada, in prevenient en la grace, gracia preveniente, in justifying en la grace, gracia and in justificadora, sanctifying en la grace, gracia santificadora, to have the image of God restored in para them? que ellos tengan la imagen de Dios restaurada en ellos. That's your work. Esto es tu obra That's your y ministry. es tu ministerio. That's the task God's put before Es you. la tarea que Dios ha puesto delante de ti. And that's the word the world needs from the Wesleyan community. Y esto es la palabra que el mundo necesita de la comunidad wesleyana. If you don't give this word, Si tú no das esta palabra, it will not be spoken in Venezuela, no va a ser hablado o dicha en Venezuela, except by the grace of God, excepto por la gracia de Dios, working in other ways. obrando en otras maneras. The good news is, Las buenas nuevas es, God's not dependent upon me to do His work. Dios no es dependiente de mí para hacer su obra. God's not dependent on you to do His work. Ni Dios es dependiente de tú para God hacer will su obra. find a way for His work to be done. Dios va a encontrar una manera, buscar otra manera para hacer su obra. But wouldn't it be sad for my life Pero no sería muy triste o estaría muy triste para mi vida to miss the opportunity de perder la oportunidad to live in a way that fulfills God's purpose for my life? de vivir en una manera que cumple el propósito de Dios para mi vida, That would impact the lives of others. que va a impactar la vida de los otros. Now, I'm going to share just a personal testimony with you. Voy a compartir un testimonio personal con ustedes. I've said this in many contexts here in the United He States. dicho esto en muchos contextos aquí en los Estados Unidos. One of the source of greatest blessings Uno de los fuentes mayores de grandes bendiciones in my life en mi vida, discúlpenme, en mi vida and in my ministry y en mi ministerio has been to be able to be a part of what God is doing in Venezuela. ha sido poder ser parte de lo que Dios está haciendo en Venezuela. See, I think God's doing a historic thing in Venezuela Yo pienso que Dios está haciendo una cosa histórica en Venezuela, without parallel in my life. sin cualquier paralelo en mi vida.
And I've gotten to be a part of it. Y yo he tenido la oportunidad de ser parte de esto. I don't think for 1 minute that it was dependent upon me No pienso por ningún momento que fue dependiente de mí or that it happened because of me, o que ocurrió debido a mí, but I got to be a part of pero it yo tenía la oportunidad de ser parte de esto by the grace of God. por la gracia de Dios. You see, it's all by grace. Todo es por la gracia, hermanos y hermanas. And Todo so- es por la gracia. So what's happening in Venezuela Lo que está pasando en Venezuela is the work of es grace. la obra de la gracia. Help people understand that. Ayuden a la gente de entender eso. Because God is love, Debido al hecho, there's different ways to say cause. Debido al hecho que Dios es el amor and that love mediates His y grace. este amor es medio de su gracia, His unmerited love, su amor inmerecido, unmerited favor. su gracia, su favor inmerecido. People in Venezuela La gente en Venezuela need to hear that. necesitan escuchar eso. One further thing. Una cosa más. People in the United States need to hear that. Las personas en los Estados Unidos necesitan escuchar eso también. And they need to hear it from you. Y necesitan escucharlo de ustedes. And the people in Ecuador need to hear Y it. la gente en Ecuador necesitan escucharlo también. And they need to hear it from Y you. necesitan escucharlo de ustedes. And the people in Sudan need to Y hear it. la gente en el Sudán necesitan escucharlo también y necesitan escucharlo de ustedes. And the people in France need to hear Y it. la gente en Francia necesitan escucharlo también y necesitan escucharlo de ustedes. All over the world Todo el mundo depends on you depende de ustedes, de ti, to tell the story, para contar la historia de la gracia de Dios, to share this word. para compartir esta palabra. Now, I don't understand how all this works. No entiendo cómo todo eso funciona o trabaja. The Spirit of God moves where the Spirit wills. El Espíritu de Dios se mueve donde quiere, But God invites me pero Dios me invita to allow that Spirit to work in me, para permitir que ese Espíritu trabaje en mí, to be a part of what God's doing in the world. para ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. So don't miss what God's doing. No pierdes lo que Dios está haciendo. Let God's Spirit work through you, Permitas que el Espíritu de Dios obra por ti, doing God's work in the world. haciendo la obra de Dios en el mundo. Amén y amén.